Hola amigos, nuevamente nos encontramos para seguir dialogando juntos, hablando de vidas transformadas, vidas que han sido cambiadas por el poder de Dios, vidas de personas comunes como tú y como yo, seres humanos, con defectos, con imperfecciones, pero que cuando tuvieron un encuentro personal con Jesús, fueron transformados. Cuando leemos Marcos capítulo 3, versículo 18, sigue mencionando a aquellos hombres que siguieron a Jesús, los primeros, los apóstoles. Y de pronto aparece el nombre de uno de ellos, Mateo, el que sigue en la lista. Marcos le llama Mateo. También encontramos que se le llama en los evangelios Leví, hijo de Alfeo. El nombre Mateo es un nombre muy interesante, es un nombre que significa regalo o don de Jehová, regalo o don de Dios. Así que le pusieron un nombre muy significativo. Indudablemente para sus padres, él fue algo muy importante cuando llegó a la vida de esa familia. Mateo es una persona del todo interesante. Según el relato de los evangelios, era un recaudador de impuestos, una persona que se dedicaba a trabajar para el Imperio Romano en la localidad de Cafarnaúm. Ahora bien, al ser publicano y recaudador de impuestos, tenemos que recordar que las personas que se dedicaban a esto tenían ciertas particularidades. Mateo, por lo tanto, formaba parte del grupo de personas que dentro del judaísmo tradicional de sus días era considerado impuro, un pecador en todo sentido, un traidor no solo a su nación por trabajar para Roma, sino una persona que estaba ritualmente impura, contaminada, porque tenía que asociarse permanentemente con todo tipo de personas, incluso con gentiles, para cobrar los impuestos. Así que, además de estar ritualmente impuro y de ser considerado un traidor, era considerado un pecador público, por el tipo de oficio que tenía, ya que en más de una oportunidad tenía que utilizar el cohecho, la extorsión y a veces el maltrato para lograr que las personas devolvieran los impuestos que Roma les exigía. Así que Mateo evidentemente no era ningún santo. El San Mateo que nosotros conocemos no tiene nada que ver con el Mateo que se dedicaba a recaudar, que se dedicaba a trabajar para el Imperio Romano cobrando impuestos para Roma. Evidentemente las personas que vivían así, consideradas impuras, consideradas traidoras a su patria por el tipo de oficio que tenían, no eran bien recibidas en la sinagoga, no eran bien recibidas en los contextos religiosos de los días de Jesús. Era considerado un pecador y evidentemente los escribas y los fariseos no lo verían a él en ningún momento con buenos ojos. La sociedad religiosa de los días de Jesús era una sociedad muy cerrada y todas las personas que no entraban en esa norma, en la norma del cumplimiento estricto a las tradiciones de Israel, a la Torá, como enseñaban los escribas y los fariseos, pues eran considerados personas que vivían vilmente, que eran pecadores. Podríamos decir que la iglesia, la comunidad religiosa de los días de Jesús, si es que se puede utilizar el término iglesia, era sumamente cerrada, era sectaria, era elitista, y debiéramos preguntarnos si a veces nosotros no creamos comunidades con esas características. En una comunidad así, donde las leyes de santidad, el cumplimiento de todas las normativas religiosas de manera escrupulosa eran fundamentales para ser considerado parte de la comunidad, Mateo no encajaba. Mateo era un pecador, Mateo era una persona contaminada, era una persona impura, Mateo desde el punto de vista social era una persona traidora a su propia nación, por lo tanto no era aceptado ni en la sinagoga, ni en la sociedad, ni en los ámbitos religiosos. La vida de Mateo en este sentido debe haber sido una vida desde el punto de vista religioso muy pobre. Ahora sabemos que tenía una rica vida social, no es que no tenía amigos, porque cuando él acepta a Jesús, hace una fiesta e invita a muchas personas a esa fiesta que él ofrece en honor a Jesús. Seguramente las personas que él invitó eran personas semejantes a él, pecadores, publicanos, personas consideradas impuras. Esas eran las personas con las que seguramente Mateo se asociaba, porque las altas esferas religiosas, los puros, los intocables y los santos de su sociedad
no se hubieran asociado con él, ni se hubieran sentado con él a comer. Jesús sí lo hizo. Ahora, este hombre, este recaudador de impuestos, este hombre materialista, probablemente de modos toscos a la hora de tratar con la gente para sacar el dinero que el Estado les exigía, este hombre ajeno a la religión oficial, a la religión formal, este hombre en un momento es impactado por Jesús. Probablemente él había ya escuchado hablar acerca de Jesús, había tenido información acerca de Jesús. Pero hay algo sorprendente en la vida de Mateo. Era un publicano, ritualmente impuro, se asociaba con personas tan pecadoras como él, vivía una vida al margen de lo socialmente aceptado, no vivía de acuerdo a las normas de la religión. Pero cuando Jesús pasa al lado de él, se produce un nuevo comienzo en la vida de Mateo. La Biblia nos dice que Jesús pasó al lado y le dijo: sígueme. Y Mateo, Leví, el hijo de Alfeo, el publicano, el recaudador de impuestos, el materialista, el ritualmente impuro, el que vivía al margen de las leyes religiosas de su pueblo, el que era socialmente rechazado, el que religiosamente no era aceptado en la sinagoga, se pone de pie, deja todo, deja la mesa, o sea, deja su lugar de trabajo y sigue a Jesús. A partir de ese momento, la vida de este hombre fue una vida diferente. Jesús, la persona de Jesús, el magnetismo de Jesús causó tal impacto en él que se sintió motivado profundamente a seguir automáticamente a Jesús cuando Jesús lo llamó. Mira, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos hombres como Pablo. Pablo, yo me atrevería a decir que es un hombre enamorado de la iglesia, vive hablando de la iglesia, organizaba iglesias, es el gran evangelista que organiza iglesias, que las pone en funcionamiento y habla de la iglesia y cómo tiene que funcionar la iglesia. Pero Mateo es un enamorado de Jesús. Mateo se enamora de Jesús. No me malinterprete, yo no estoy diciendo que Pablo no amaba a Jesús. Seguramente Pablo estaba también enamorado de Jesús, pero vivía ese enamoramiento de otra manera. Pero en el caso de Mateo, Mateo estaba tan, pero tan enamorado de Jesús que nos dejó un evangelio. El más extenso de todos los evangelios sinópticos. El más extenso de los evangelios donde se narra la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Mateo quedó tan enamorado de Jesús que se dedicó a escribir la vida de Jesús. El Espíritu Santo lo transformó de tal manera, lo cambió de tal manera, que todas esas vivencias que él tuvo con Jesús las quiso plasmar por escrito para que otros se beneficiaran acerca de lo que él había visto, oído, tocado, palpado, percibido. Todo lo que lo había impresionado, lo que lo había impactado de los hechos de Jesús, él quería que otros también lo conocieran. Mateo se enamoró de Jesús. Jesús transformó radicalmente la vida de Mateo, del impuro, del socialmente no aceptado, del religiosamente alternativo. El Señor lo cambió de tal manera que él se transformó en un poderoso apóstol que dedicó su vida a la predicación del Evangelio, a mostrar a otros cuán maravilloso amigo había encontrado en Jesús. Su vida fue transformada. De publicano pasó a ser un apóstol de Jesucristo. La Escritura nos relata que él dedicó su vida a estar al lado de Jesús. También aparece en el aposento alto recibiendo el Espíritu Santo. Luego tenemos que rastrear la historia de la iglesia para saber qué pasó con él. Probablemente Mateo murió martirizado y murió martirizado en Etiopía. Según se dice, llegó a predicar el Evangelio a Etiopía. Llevó el mensaje a ese lugar del mundo, predicó en Judea, pero llegó finalmente a Etiopía y en Etiopía fue martirizado. Mateo fue tan transformado, el amor a Cristo lo transformó tanto, que incluso su estilo de vida cambió. Hay algunas fuentes muy antiguas que dicen que hasta su manera de comer cambió, se hizo vegetariano. No quería ni siquiera matar un animal o que sufriera un animal para que eso le permitiera a él vivir. Él amaba aún la naturaleza que Jesús había creado.
Así que Mateo fue transformado de tal manera que aún su estilo de vida cambió, su manera de comer cambió, su manera de vivir cambió, y cambió al punto de entregar su vida como una ofrenda, como un sacrificio por Jesús, predicando el Evangelio en una nación que no había conocido el amor de Cristo. Querido amigo y amiga que me escuchas, yo no sé qué trabajo tienes tú, yo no sé qué oficios tienes tú, ni sé si en la sociedad donde tú vives, en la iglesia donde tú vives, te sientes marginado, te sientes criticado, te sientes condenado. Muchos de nosotros a veces somos igual que Mateo o nos hacen sentir como Mateo, pero Jesús está dispuesto a pasar a tu lado, quiere pasar a tu lado, pasa a tu lado y te dice, sígueme, ponte de pie, sigue al Maestro y tu vida, como la de Mateo, será transformada. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.